Fernando, ¿podrías checar tu micrófono? No se escucha. Sí, de hecho hay un detalle con el micrófono. Vamos a ver ahorita si se arregla. Mientras Fernando ahí nos apoya con eso, porque parece que no hay salida de audio. Ahorita en unos momentitos más ya va a quedar arreglado eso, así que pues una disculpa, pues obviamente no, la tecnología no tiene palabra de honor en estos casos, y bueno, ahorita va a quedar arreglado, no se preocupen, no pasa nada, son situaciones que suceden, ¿no? Gajes del oficio en este caso. Sí, bueno, ¿ya se escucha? Es correcto, ya. Sí. Ya hay audio, adelante, gracias. Tuvimos que cambiar de micrófono, no me gusta usar estos porque el micrófono es muy útil. Les comentaba que vamos a utilizar una presentación de PowerPoint y quisiera pedirles que cualquier duda o pregunta que tuvieran sobre estos temas que vamos a hicieran a través de la plataforma de chat. De hecho, ahí en la parte superior coloqué mis datos de contacto, mi celular, mi correo electrónico para que si no es posible atender todas las dudas en el trayecto, en la duración de esta sesión, pues podamos hacerla posteriormente. Voy a compartir una presentación de PowerPoint. Permítanme, déjenme ver la parte de compartir presentación. Es una presentación genérica, como les comentaba, sobre regulaciones FDA aplicables a alimentos. Vamos a seleccionar el archivo y ya lo estamos compartiendo en este momento. ¿Me confirman si lo visualizan, por favor? ¿Sí lo estamos visualizando, el archivo de PowerPoint? Listo, ya se ve, Hernando. Si me comentan de Sinaloa, ¿sí lo pueden visualizar? Bueno. Listo, Hernando, sí se ve perfectamente. Voy a pedirle a algunos de las personas que nos acompañan del gobierno de Sinaloa que nos pudieran apoyar con la lectura de estas diapositivas y posteriormente un servidor hará una explicación un poco más puntual sobre lo que se refiere a cada una de ellas. Vamos a empezar con la primera diapositiva. Creo que se pasó, permítanme regresar. Vamos a hablar sobre los siguientes temas, sobre los antecedentes de la regulación, aspectos generales, lo que tiene que ver con registro de instalaciones alimenticias, algo que es motivo muy frecuente de rechazo de productos mexicanos, que es el uso de colores no permitidos o bien permitidos en cantidades mayores a la establecida. Algunas cosas referentes al resguardo de la salud, etiquetado, buenas prácticas de manufactura, estándares alimenticios. En el punto 9 es una categoría de alimentos muy específica que se conoce como alimentos enlatados de poca acidez o alimentos acidificados. Quien enlate su producto, y no solamente enlatado, estamos hablando de cualquier envase capaz de conservar esterilidad comercial, ya sea vidrio, ya sea plástico, ya sea un envase flexible. Les aplica una normativa muy específica que se conoce como Low Acid Cane Food o Acidified Foods. Y finalmente vamos a ver brevemente unas de las causas de rechazo de alimentos del estado de Sinaloa compiladas en los 6 años anteriores. Vamos a pasar sobre algunos aspectos de lo que son las violaciones a la normatividad, si nos pueden hacer el favor de leerla. Y otra cosa, no sé si la presentación se obstruye un poco por las imágenes de la derecha o tengo que hacer un poco más pequeña la pantalla. ¿Se visualiza bien? Perfecto. Si nos ayudas con la lectura, por favor. Claro que sí. Violaciones.
La ley prohíbe la distribución o importación de artículos adulterados o mal etiquetados. El término adulterado incluye productos defectuosos, inseguros, sucios o producidos bajo condiciones no sanitarias. Mal etiquetados incluye leyendas, diseños o dibujos en la etiqueta que son falsos o confusos y fallan en proveer la información requerida en el etiquetado. Okay, estos son aspectos a los que normalmente se le da un interés secundario. Muchas veces pensamos que es suficiente un buen producto, un producto sabroso, un producto nutritivo, pero lo primero que ve la autoridad y lo primero que ve el cliente y el consumidor es nuestro contenedor, nuestro empaque, nuestra etiqueta, y muchas veces esto es similar a una buena persona que no cuida su presentación. Entonces, si no cuidamos nuestra presentación, podemos dar una impresión pues no conveniente de nosotros. Muchas veces la FDA ni siquiera revisa el producto en sí, basta con que encuentre evidencia de alguna violación a buenas prácticas de manufactura, como sería olor extraño o manchas de aceite, o algún residuo o excretas de insectos, roedores, aves, para que determine que nuestro producto no cumple las regulaciones. Entonces, sin hacer análisis más profundo, que no es necesario en este caso, bastaría un incumplimiento en los aspectos de buenas prácticas, inclusive del etiquetado o del empacado, para que se proceda al rechazo del producto en su totalidad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que son los llamados Product Recalls, que es cuando la FDA solicita o la propia empresa determina la recolección de un producto defectuoso del mercado. Adelante, por favor. Product recalls son un medio importante de protección al consumidor. La FDA prefiere promover a conformidad por otros medios antes que ir a la corte. La recolección del producto del mercado por el fabricante es generalmente el medio más rápido y efectivo de protección al público. Puede ser iniciada voluntariamente o bajo requisición de la FDA. El primer paso es contactar a la oficina de la FDA. Registros precisos de la producción y embarque son vitales. Los productos deberían ser codificados con la fecha y lugar de elaboración. Guías generales son descritas en el 21 CFR 7. Muy bien, bueno, aquí sería cuestión de aclarar una cosa, ¿no? La persona o la organización más interesada en proceder a retirar un producto no conforme del mercado es el propio fabricante. Todo el mundo sabemos cuáles serían las posibles consecuencias en salud o legales de tener un producto que pudiera ocasionar un problema de salud, digamos, una alergia, que son casos cada vez más frecuentes, por desgracia, el uso de cacahuate no declarado, de derivados de leche no localizados, o inclusive pues la presencia de algún patógeno que por alguna falta de control pudiera hacerse presente en un momento dado. Entonces, la persona más interesada y quien tiene la información necesaria para llevar a cabo la recolección de este producto es precisamente el fabricante, que debe de saber al menos cuántas cajas de tal producto fueron elaborados con tal fecha, dónde se distribuyeron, quiénes son los clientes, los datos de contacto. Aquí lo importante es que pues la organización, la empresa tenga pues un buen procedimiento de rastreo del producto, de identificación del producto para que pudiera proceder a estos aspectos. Una pregunta que teníamos que hacer es, que tenemos que hacernos frecuentemente es, si me pidieran que ubicara dónde está el producto que hice, por decir un ejemplo, el día 15 de agosto del año pasado, ¿puedo hacerlo? Yo les sugiero que hagan este ejercicio en su planta, ¿no? Traten de establecer una fecha, 15 de agosto, por ejemplo, no sé si sea una fecha en la que se trabajó, pero hagan el ejercicio y determinen qué se hizo, con qué late, en qué cantidad, a dónde se mandó, y si por alguna razón no pueden ubicar qué se hizo ni a dónde se mandó, esto es indicativo de que su procedimiento
de control y rastreo, pues debería ser mejorado. Lo importante, como dice aquí la diapositiva, es informar a la FDA que hemos localizado un problema de calidad. Esto habla que se está actuando de buena fe, se está actuando para proteger al consumidor. De hecho, la FDA publica todos los recall iniciados por las empresas, de forma que los consumidores pudieran estar informados y tomar alguna acción para, pues para evitar consumir un lote específico, digamos. Cuando una empresa tiene este tipo de problema, no debe de extenderse esta situación a toda su producción. Basta con delimitar el lote específico en que se detectó el problema y que el consumidor sepa que pudiera consumir productos de diferentes lotes sin problema. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, que es el que se conoce como seizure en inglés. Okay. Seizure es una acción de una corte civil que se toma contra bienes para retirarlos de los canales de comercio. Los productos no pueden ser alterados, usados o movidos excepto por permiso de la corte. El propietario de la mercancía puede pedir permiso para llevar el producto a conformidad. Bueno, normalmente esto se presenta cuando ya hay una afectación a la salud, al consumidor, y una corte toma la disposición de asegurar el producto en el punto de venta, no se puede mover, no se puede comercializar, y en función del tipo de falla, digamos, si es la presencia de un alérgeno que no está declarado en la etiqueta, bueno, se supone que con una etiqueta correcta que mencione el alérgeno sería suficiente para llevar el producto a conformidad, pero si se trata de presencia de patógenos, si se trata de la presencia de materia extraña, de residuos de pesticidas, de agentes biológicos, bueno, pues no puede corregirse el producto. Lo más seguro es que el producto posteriormente se recolecte con el permiso de la corte y se destruya para evitar mayores afectaciones al consumidor. Le voy a pedir a la Secretaría de Promoción Económica, yo no estoy viendo en este momento el chat, que cuando exista alguna duda o pregunta por parte de los asistentes, que me la transmitan a fin de que podamos proceder a la aclaración de la misma. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Que habla sobre las buenas prácticas de manufactura. Regulaciones. Buenas prácticas de manufactura, las que se establecen requerimientos para sanitización, inspección de materiales y productos terminados, estándares de la FDA para alimentos, los que establecen especificaciones para varios productos. Bueno, normalmente cuando pensamos en buenas prácticas de manufactura, muchas veces nos enfocamos en el operador, en la parte de producción, pero el concepto es mucho más amplio, incluye desde lo que es el diseño de la instalación, los materiales de construcción, el diseño sanitario, la construcción en sí, accesos, drenajes, todo aquellas características de la construcción que nos permita el evitar, el controlar o al menos disminuir el acceso de aves, insectos, roedores que pues, son parte de la creación, pero deben estar afuera de las plantas procesadoras de alimentos. Y posteriormente el asegurar que los pisos permitan el adecuado desagüe y drenaje, que sean fáciles de limpiar, que las instalaciones se conserven en condiciones sanitarias, nada de hilos, alambres, cartones y demás cosas que muchas veces usamos de forma provisional y luego se vuelven pues una condición permanente que se traduce, aparte de una mala vista, pues un posible problema de salud. Estamos hablando de las condiciones en las que se almacenan las materias primas, el producto terminado, los procedimientos de control de plagas, los procedimientos de limpieza, el uso de agua potable, el uso de agua de proceso, el uso del hielo.
Todos estos aspectos tienen que ver con buenas prácticas de manufactura y en el Internet hay varias listas de verificación en donde ustedes mismos, no recomiendo que sean ustedes mismos porque normalmente se presenta lo que se conoce como la ceguera de taller, que constituye el ver como normales cosas que realmente no lo son. Eso me pasa inclusive a mí en mi oficina. Para mí mi oficina puede estar arreglada, pero cuando entra una persona ajena, pues ya dice, oye, pues como que pues falta un poco de acomodo, ¿no? Entonces, normalmente esta de la verificación de buenas prácticas de manufactura debe llevarlo a cabo una persona con conocimiento técnico, una persona externa, de forma que pudiera decirnos todas aquellas cosas que no estamos cumpliendo y que podemos cumplir de una forma razonable, hablando de los recursos necesarios para esto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que son los aspectos de registro. Registro. Requieren el registro de establecimientos y productos. Los procesadores de Low Acid Canned Foods y Acidified Foods están obligados a registrar sus establecimientos. Las firmas extranjeras deben registrarse y llenar información de procesamiento antes de embarcar a los Estados Unidos. Registro general bajo la Ley de Modernización de la FDA. Renovación bianual, años pares. CFR, título 21, 128, 113 y 114. Bueno, una aclaración, estas notas que aparecen normalmente en la última línea de las diapositivas que estamos usando, hacen referencia a lo que se conoce como el CFR o el Código de Regulaciones Federales, que es el compendio de leyes de los Estados Unidos, que tiene varios títulos, desde lo que es pues la presidencia, desde lo que es el Poder Ejecutivo, desde lo que es el Ejército. Bueno, hablando de alimentos, todas estas regulaciones están en el título 21, y los números 108, 113 y 114 hacen referencia a las secciones de este título donde se establecen estos aspectos. Cuando alguien pregunta, oiga, ¿qué necesito para exportar a Estados Unidos? Pues número uno, todas las empresas procesadoras de alimentos o las comercializadores de alimentos necesitan registrar su instalación ante la FDA. Ojo, no es la instalación administrativa, no son las oficinas, son el lugar donde se está elaborando el producto. Y este registro, por ejemplo, si se hace el día de hoy, tiene una duración de 2 años, un poquito menos por los 26 días que llevamos del mes, y debe de renovarse en el periodo octubre-diciembre de los años pares, es decir, quien se registra en ese momento tendrá que renovar su registro a más tardar el 31 de diciembre del 2022. ¿Es todo lo que ocupan? No. Si ustedes procesan, elaboran, fabrican lo que se conoce como los Low Acid Canned Foods, bueno, quien hace, por ejemplo, maíz pozolero enlatado, quien hace salsas, quien envasa frutas, vegetales en conservas con procesamiento térmico, lo más probable es que caigan dentro de esta categoría de Low Acid Canned Foods. Y esto aplica básicamente en función de dos condiciones, dos parámetros que se describen en las siguientes diapositivas. Entonces voy a especificarlo ahorita que lo veamos. Seguimos con aditivos de color, por favor. Aditivos de color. La ley prevé que el alimento está adulterado si tienen aditivos de color que no han probado ser seguros por la FDA. 21 CFR 73, 74 y 81 lista los colores aprobados y las condiciones y cantidades en las que pueden ser usados. La prueba y certificación por la FDA de cada lote de color es requerida antes de ser usado. Bueno, esto de colores se refieren a aquellos aditivos de color como el amarillo 5, amarillo 6, el verde 3, azul 1, azul 2, el rojo 40, el rojo 3 en alguna de sus formas.
Estos están permitidos, sí, evidentemente algunos tienen restricciones en el tipo de alimentos en que pueden usarse, otros pueden tener alguna restricción en la cantidad. También hay que aclarar que la mayoría de estos colores artificiales se presentan en dos formas que se conocen como hidrosoluble, con una presentación del 99% de color, o lacas, lacas que tienen una concentración de color entre el 20 y el 35%. ¿Cuál es la diferencia entre estos colores? Bueno, la diferencia es básicamente que unos pues presentan esta propiedad de pintar en sí, y en otros se mezclan con sales de calcio y de magnesio para darles mayor estabilidad. Muchas veces no queremos que un producto, por ejemplo, un cacahuate confitado, nos deje los dedos pintados. Esto ocurre mucho con los hidrosolubles, entonces normalmente se usan lacas para darles más estabilidad. Lo importante es que en nuestra etiqueta tenemos que declarar tanto hidrosolubles como lacas, vamos a verlo. Y esto de que cada color debe ser certificado no se refiere a ustedes como usuarios de estos colores, sino a los fabricantes de estos colores. Hay varios en México. Yo recuerdo, por mencionar alguno que visité hace 25 años, era Warner Jenkinson en Lerma, cerca de Toluca, Estado de México. Y esta certificación, ellos producen lotes entre 1 y 2 toneladas. Es tomar una muestra de cada lote que ellos fabrican, mandarlo a un laboratorio de la FDA, donde la FDA certifica que es apto, cumple con las condiciones, los requisitos para ser usado en alimentos, y emite una certificación. Ustedes obviamente no van a comprar una tonelada, pues ustedes elaboran, pueden necesitar al año 200 gramos, 1 kilo, 2 kilos. Entonces, sí es importante que les pidan a sus proveedores de color pues este certificado, y que lo conserven y que lo incorporen dentro de sus formatos de registro de cada uno de sus lotes, para asegurar que en un producto específico que se mandó a Estados Unidos usaron un lote certificado. Hablando de Tenemos lote una de color. pregunta. ¿Sí? Pregunta José Mejía. Bueno, dice que ellos les piden renovar el registro de FDA anualmente. No, la renovación es bianual. Entonces, cada 2 años. Lo que pasa es que si estás contratando una empresa americana, pues ellos tienen una tarifa por tu representante, tu agente americano, por año. Pero este no es un tema de FDA, es un tema de tu proveedor de servicios. Si tu proveedor de servicio pues no te ofrece un buen servicio, no sé si puede hacer publicidad levantando la mano, ponte en contacto con nosotros. Te digo, la duración es cada 2 años, para lo que es el registro general, ¿verdad? Hablando del registro general, es cada 2 años, y claro que se entiende, está establecido que si las condiciones de tu proceso, de tu registro inicial han cambiado, tú debes de notificarlo a la brevedad posible a la FDA, haciendo uso de la plataforma de registro que ya está establecida. No sé si esto responde a la pregunta o tenemos que hacer alguna otra aclaración. La renovación del registro general, te comento, es cada 2 años. Evidentemente, si alguien se registró en junio del año pasado, pues no le aplica 2 años a partir de su fecha de registro, sino te vuelvo a comentar, todos los que están registrados ante la FDA en el periodo octubre-diciembre de los años pares, deben de renovarlo. Entonces puede ser que haya casos que, como te comento, si alguien se registró en julio del año pasado, pues su registro le duró 6 meses. Pero si se registra el 1 de enero de este año, su registro pues tendrá una duración de 2 años. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Resguardos a la salud. Un alimento es ilegal, adulterado, si declara o contiene una sustancia agregada venenosa o peligrosa, la cual ordinariamente ocasiona daños a la salud.
21 CFR 402A1. Un alimento es ilegal si contiene o declara sustancias naturalmente venenosas o dañinas, las que ordinariamente causan daños a la salud. Los aditivos alimenticios deben estar determinados como seguros por la FDA antes de que puedan ser usados en el alimento o llegar a ser parte del alimento como resultado del procesamiento, empaque, transporte o almacenamiento. Ok, entonces recuerden, una cosa son los ingredientes y otra cosa son los aditivos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un ingrediente alimenticio es todo aquel que normalmente se utiliza como alimento. Huevo, leche, harina, azúcar, sal son ingredientes. Pero hablando de espesantes, colorantes, saborizantes, estabilizantes, antioxidantes, todos esos son aditivos, son ingredientes, si me permiten la expresión, son materia que se utiliza no como alimentos, sino para obtener una propiedad de color, de acidez, de estabilidad, de turbiedad en el producto. Y si ustedes usan aditivos alimenticios, deben asegurarse que estén bajo la categoría conocida como GRAS, que en inglés son siglas que quieren decir generalmente reconocidos como seguros. Yo recuerdo acá en Jalisco cuando se obtuvo del agave, indulina o algún producto, ahorita no recuerdo exactamente cuál, tuvieron que contratar una empresa estabilizada con estudio de 200, 300 páginas para asegurar que ese nuevo aditivo pues no ocasionara problemas a la salud o de cualquier otro tipo. Pero bueno, esto no es tanto responsabilidad de ustedes como fabricantes, sería de aquellos procesadores de estos aditivos alimenticios que van a ser usados por otros fabricantes en la elaboración de sus productos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que también son resguardos a la salud. Productos agrícolas crudos son ilegales si contienen residuos de pesticidas no autorizados o en exceso de las tolerancias establecidas por las regulaciones de la Environmental Protection Agency. Un alimento es ilegal si es preparado, empacado o mantenido bajo condiciones no sanitarias donde pueda haber sido contaminado, pudiendo ocasionar daños a la salud. Los contenedores de alimentos deben estar libres de cualquier sustancia venenosa o dañina que pueda ocasionar que el contenido dañe la salud. Algunos materiales de empaque como contenedores de plástico o vinil pueden ser sujetos a las regulaciones de aditivos alimenticios. Bueno, hace varios años, o por no decir décadas, pues no era extraño encontrar algún producto alimenticio, algún dulce que al comerlo, pues había plástico. Pues el problema era que el envase donde estaba este producto en contacto directo con el alimento no era de muy buena calidad, no era grado alimenticio, y había alguna transferencia de los monómeros en este polímero usado para fabricar el envase. Entonces, si usan envases alimenticios, sobre todo plásticos, por favor, verifiquen con su proveedor que sean grado alimenticio. Y bueno, Sinaloa produce pues mucho vegetal, entonces aquí a lo mejor sería que hubiera alguna uniformidad en el tipo y cantidad de pesticidas, porque pues sabemos que nuestros productos van y vienen a través de la frontera. Hay pesticidas que están prohibidos en Estados Unidos, están permitidos en México, y si no tenemos un buen control, los procesadores de estos alimentos pues pueden vendernos productos que tienen algún residuo de algún pesticida no permitido, o si la aplicación es tardía y en una cantidad mayor a la recomendada, también puede tener presencia de un pesticida permitido, pero en una cantidad mayor a la tolerancia establecida. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, también de resguardos a la salud, por favor. Solo aquellos colores clasificados como seguros por la FDA pueden ser agregados a los alimentos. A menos que exento, los colores usados en el alimento deben ser de lotes probados y certificados por la FDA. Un alimento es ilegal si cualquier parte es sucia, pútrida o descompuesta.
Un alimento es ilegal si es preparado, empacado o mantenido bajo condiciones insanitarias, donde puede haber sido contaminado con suciedad. Un alimento es ilegal si es producto de un animal enfermo o uno que ha muerto de otra forma que no sea el sacrificio. Sí, como comentamos, antes de ver el producto, de analizar el producto, la FDA revisa el empaque, revisa el almacén. Si hay restos de orina, de excretas, de roedor, si hay restos de plumas de aves, pues sería suficiente para que la FDA dictamine que el producto fue elaborado o almacenado o transportado bajo condiciones no sanitarias. Y bueno, tenemos que cumplir no solamente con buenas prácticas en nuestra instalación, sino también con el fabricante. Yo recuerdo varios casos de lotes que fueron objetados por la FDA porque en el transporte pues hubo alguna fuga de humedad, porque el transporte tenía olores a detergente, porque pues a veces se subían insectos al transporte y bueno, aquí habría que ver que somos culturas diferentes y que fabricando un producto que va a ser exportado a los Estados Unidos tenemos que pues fabricarlo con la cultura, y los requisitos sanitarios que tienen los Estados Unidos. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Tenemos otra pregunta. ¿Sí? Yarlín Gutiérrez pregunta, hace poco un influencer abrió su empresa de vino y su producto resultó ser de baja calidad, higiene y sin etiquetas y autorización de la FDA. ¿Qué acciones se llevarían a cabo por la FDA? Bueno, pues simplemente negarle la entrada y bueno, como toda persona que comete una infracción en México, en Estados Unidos, ahí tiene en su expediente un punto malo que evidentemente puede procesar después lotes posteriores que cumplan. Pero evidentemente si queremos problemas, pues tenemos que tener expedientes adecuados, ¿no? Tenemos que informarnos de cuáles son las regulaciones que tenemos que cumplir. Tenemos que cumplirlas desde el principio para que desde el primer lote que mandemos un producto a los Estados Unidos, pues este lote cumpla y sea admitida sin mayor señalamiento o objeción por la FDA debido a estos problemas de calidad o sanitarios. Continuamos con la diapositiva, por favor. Etiquetado. La ley establece que la información de la etiqueta debe ser conspicuamente mostrada en términos que el consumidor ordinario pueda leer y comprender bajo condiciones ordinarias de compra y uso. Detalles se contemplan en 21 CFR 101. Si la etiqueta ostenta representación en idioma extranjero, la etiqueta debe ostentar toda la información requerida en el idioma extranjero como inglés. The Tariff Act of 1930 requiere que todos los artículos importados estén marcados con el nombre en inglés del país de origen. Es común que varios fabricantes digan, oye, quiero una etiqueta que me sirva para Estados Unidos y para México. La respuesta general es que las regulaciones mexicana y americana no son compatibles. Lo que debe hacerse es una etiqueta para Estados Unidos y otra etiqueta para México. Si por alguna razón ustedes quieren que su etiqueta para Estados Unidos también vaya en español, esto sí es permitido, pero estas leyendas en español deben de cumplir la regulación FDA y no la regulación mexicana. Por otra parte, el colocar las etiquetas en dos idiomas pues requiere mayor cantidad de texto, requiere más espacio y muchas veces los diseños resultantes no son muy atractivos que digamos. Entonces son temas que hay que revisar muy bien antes de tomar una decisión al respecto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Si el alimento está empacado, las siguientes leyendas deben aparecer en inglés en la etiqueta: nombre, dirección, ciudad, estado y código postal del fabricante, empacador o distribuidor. Si el alimento no es manufacturado por la compañía que aparece en la etiqueta, se debe especificar Manufactured for.
Ok, siguiente diapositiva. Vamos a pasar. Continúa, por favor. Una declaración precisa de la cantidad neta de alimento en el empaque. En la cara principal de exhibición, PDP. En líneas generalmente paralelas a la base. En unidades del sistema inglés y del métrico decimal. El nombre usual o común del alimento debe aparecer en el PDP, en letras tipo bold, en líneas generalmente paralelas a la base del contenedor. La forma del producto también debe de ser incluida, a menos que se muestre por una figura o se puede ver. Ok, entonces hablando de un envase, por ejemplo la cara principal de exhibición o principal display panel, es la parte de la etiqueta que el consumidor ve en condiciones normales de venta. A eso se refiere la cara principal de exhibición. Vamos a pasar a, por ejemplo, la tabla de nutrición. Aquí es importante que todavía hay en México varios diseños con la anterior tabla de nutrición, que es la que aparece a la izquierda. Esta nueva tabla, que ya no es nueva, ya tiene 3 años, como ven, tiene algunos cambios en formato, en tamaños de textos. Se incorporaron algunos nutrientes como los azúcares añadidos, se añadió vitamina D y calcio como vitaminas requeridas, y bueno, quien tenga material con la anterior tabla ya no es permitida por la FDA. Entonces, esto para que verifiquen sus stocks de material y pudieran evitar la conformación o el tener un residuo de material obsoleto que luego no pueden procesar. Vamos a pasar con los requisitos de la declaración de ingredientes, por favor. Declaración de ingredientes. Deben ser listados por sus nombres comunes, por predominancia en peso. Si cierto ingrediente es el caracterizante en un alimento, el porcentaje de ese ingrediente puede ser requerido como parte del nombre del alimento. Los aditivos alimenticios y los colores deben ser listados como ingredientes. Ok, esto es en el caso de los jugos, por ejemplo, quien procese jugos que contienen algo de jugo de naranja o de manzana o de cualquier otro, tiene que declarar el porcentaje en que está presente ese jugo en el alimento. Continuamos con esta diapositiva, por favor, también relacionada con ingredientes. Se debe especificar el tipo y origen de los aceites vegetales usados en el producto. Se debe señalar cada uno de los colores artificiales usados en el producto, diferenciando lacas de hidrosolubles. Los 8 principales alérgenos deben declararse en inglés simple de acuerdo a FAL-CEPA. Ok, miren, hay diferencias, por ejemplo, en México. En México basta, de acuerdo a la legislación, declarar aceite vegetal, pero en Estados Unidos hay que declarar si es de palma, de soya, de girasol o de alguna otra fuente. También es importante lo de los alérgenos, que en este caso coincide con la legislación en México. Es leche, trigo, soya, huevo, mariscos, pescados o sus derivados. Nosotros los vamos a ver un poquito más adelante. Y tenemos que tener cuidado porque el aspecto de alérgenos es muy recurrente, se incrementa año tras año y desgraciadamente se presentan pues enfermos o inclusive muertes por ingesta de alimentos que tienen un alérgeno, y muchas veces no está declarado. Si está declarado, ya libraron ustedes la responsabilidad, pero si no está declarado, pues cuidémonos porque la responsabilidad legal y penal pues está sobre nosotros, ¿verdad? Por incumplir. Vamos a pasar a la diapositiva 18, por favor. Requerimientos sanitarios. Las provisiones sanitarias de la ley van más allá de prohibir el comercio de productos que acarrean enfermedades. Requiere que el alimento sea producido en instalaciones sanitarias. Prohíbe la distribución de alimento que contiene materia repulsiva u ofensiva. La suciedad incluye contaminantes como pelo y excretas de ratas,
ratones y otros animales. Insectos, partes de insectos o excretas, gusanos, contaminación por excreta humana o animal, así como otros materiales extraños. La presencia de tal suciedad es catalogada como adulteración, ya sea que se ocasione o no daño a la salud. Ok, bastante clara la diapositiva. Seguimos con el mismo tema, por favor. Alimentos conformes al embarcarse puedan contaminarse durante el transporte. Esto enfatiza la importancia del almacenamiento adecuado. Se debe solicitar a los transportistas proteger la mercancía manteniendo condiciones sanitarias y segregando el producto. La fumigación de instalaciones ya infestadas no resultará en un producto legal, ya que los insectos muertos o evidencia de infestación pasada es objetable. La fumigación puede ser empleada donde sea necesario para prevenir la infestación, con los cuidados sobre restos de residuos químicos no permitidos. Ok, vamos a pasar a otro tema que son los estándares alimenticios. Algunos productos como los chocolates, como las mermeladas, tienen un estándar de identidad que debe de cumplirse. Normalmente establecen un mínimo de fruta y un máximo de azúcar, que bueno, debe de cuidarse esto, y hay algunas tablas para las diferentes mermeladas donde se establece el mínimo de fruta a usar y el máximo de azúcar permitido. Vamos a pasar ahora a lo que se conoce como Imitation Foods, estándares internacionales. Esta presentación pueden solicitarla ahí a la Secretaría de Economía de Sinaloa para que se las manden. Vamos a pasar a la diapositiva 24 para ver un poquito más en detalle esta categoría importante que se conoce como alimentos enlatados de baja acidez. ¿Nos ayudas con la lectura, por favor? Sí. El propósito de esta regulación es asegurar la no presencia de bacterias o sus toxinas, especialmente de la mortal Clostridium botulinum. Esto solo puede ser conseguido por procesamiento adecuado, controles y métodos de procesamiento adecuado, tiempo, temperatura, pH, actividad del agua. Alimentos procesados mediante calor. No incluye bebidas alcohólicas. Acidez mayor a pH 4.6. Actividad de agua mayor a 0.85. Empacados en contenedores herméticamente sellados, capaces de mantener esterilidad comercial. Ok, aquí habría que señalar que desgraciadamente de cada 10 fabricantes de esta categoría de alimentos, que bueno, los que atiendo son pequeños, pues les puedo decir que ni siquiera miden el pH, ni siquiera tienen registros, no saben qué temperatura dan ni por qué la dan. No hay estudios científicos muchas veces eh, que den certeza que a esas condiciones que se aseguran en planta y que se registran en los documentos de procesamiento se llevan a cabo. Entonces, cuando una persona dice, oye, ¿qué tengo que hacer para obtener el permiso? Porque ya está esperando el cliente, el producto ahí, consígueme el número y ya lo mando. Pues no es de conseguir el número, es de tener una cultura que asegure que estos productos que elaboramos van a ser seguros, porque había que decir, esta categoría de alimentos tienen un historial bastante largo de afectaciones a la salud. Yo recuerdo cuando era joven, hace 40 años, o cuando era niño, hace 50, que era común a veces ver latas de alimentos infladas. Ah, caray, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué se infló? Bueno, se infló seguramente porque las condiciones de procesamiento, las condiciones sanitarias no fueron adecuadas. Hay una bacteria ahí que produce un gas como residuo, eso hace que se infle, pero lo grave no es tanto que estuvieran infladas, lo importante es que esta contaminación se presenta a veces sin este tipo de evidencia que puede evitar su consumo. Es alimento que huele bien, el envase está bien, se consume, pero luego viene la enfermedad. Entonces hay que valer la pena un taller, un curso específico sobre esta categoría porque es muy amplio
y es muy importante que lo tengan, que sepan cuáles son las temperaturas, los tiempos, las velocidades, los pHs que deben de cuidar para asegurar que su producto siempre sea sanitario. Vamos a pasar a la siguiente categoría, que son los alimentos acidificados. Son low acid food, a los cuales se les agregan ácidos para reducir el pH a 4.6 o menor, incrementar la acidez, y con una actividad de agua mayor a 0.85. Pimientos, salsas. Todos los procesadores deben registrar sus establecimientos y documentar la información de procesamiento. Ok, entonces la mayoría de las salsas, los chamois, pues tienen pHs a veces de 4 o de 3 o inclusive de 2, los muy ácidos. Oiga, pues mi producto es muy ácido, no desarrolla nada de patógenos, no tengo problema. ¿Lo documentas? Pues no, te aseguras que siempre lo agregas. Es que tengo un trabajador que es muy bueno en esto, muy experto y nunca se le olvida. Pues no, jóvenes, no es que tengan un trabajador muy bueno y muy experto, es que su sistema de calidad les permita que esté quien esté, las condiciones de pH, de cantidad, de temperatura se cumplen siempre y tengan evidencia para demostrarlo. Si no tienen evidencia, pues no van a poder hacer nada cuando la FDA les pida esto, que es una obligación por ley. Entonces, de nuevo, esto es muy importante. No se trata de obtener un número para hacer la exportación. Se supone que el número se da una vez que la empresa demuestra y se compromete a aplicar, como comentamos, las condiciones de procesamiento necesarias para asegurar la sanidad y la inocuidad, sobre todo del alimento. Bien, vamos a pasar con la siguiente categoría, que son frutas enlatadas, por favor. Frutas enlatadas y jugos. Se han promulgado estándares de identidad, calidad y llenado de los contenedores. Las etiquetas no necesitan hacer referencia a la calidad, pero si lo hacen debe cumplir con la misma. Ok, siguiente, frutas secas y vegetales. Frutas secas y vegetales. La prevención de la contaminación aplica particularmente a productos perecederos que son sujetos a ataque por plagas o deterioro resultado en el surgimiento de hongos y otras formas de descomposición. Frutas secas son rechazadas si están infestadas, sucias o descompuestas. Ok, entonces aquí es muy importante el verificar la humedad residual. Si la humedad es suficientemente alta, pues se favorece la presencia de hongos principalmente, que a lo mejor no tienen un problema muy serio de salud, pero sí son un problema de calidad pues muy frecuente en este tipo de productos. Vamos a pasar en residuos de pesticidas en productos agrícolas, por favor. Productos conteniendo residuos de pesticidas violan la ley a menos que el químico haya sido exento de los requerimientos. Una tolerancia ha sido establecida y el residuo no excede la tolerancia. Ok, entonces comentamos, si no tienen la certeza de dónde se produjo ese alimento, ese vegetal, esas frutas, si no tienen evidencia de registros, si no verificaron con qué productos se elaboraron, se cultivaron, no lo compren, se están arriesgando un problema con la FDA. Para tener éxito tienen que controlar las operaciones de producción, no comprar a terceros que dicen que todo estuvo bien, eso lo decimos todos, pero finalmente no hay certeza de que eso haya pasado. Vamos a pasar con mermeladas y jaleas, por favor. Mermeladas y jaleas. Existen estándares de identidad para estos productos. No menos de 45% de fruta por cada 55 partes de azúcar. El producto final debe ser concentrado a no menos de 65% de sólidos. Ok, vamos a pasar ahora con la categoría de dulces, por favor. La mayor limpieza y sanidad debe gobernar la elaboración de dulces.
La presencia de colores no permitidos o la incorrecta declaración de ingredientes son causas de rechazo. Los colores deben provenir de los lotes certificados. Ok, son cosas que ya hemos establecido. Vamos a pasar ahora a la categoría de bebidas no alcohólicas, por favor. Productos vendidos como jugos de frutas pueden ser endulzados si la etiqueta lo declara bebidas no carbonatadas sin fruta, cuya etiqueta sugiere la presencia de la misma, debe ser etiquetado como contains no juice. Aquí en el espacio en blanco, pues evidentemente debe de colocarse el nombre adecuado, si es naranja, orange, si es manzana, apple, si es cualquier otra fruta, bueno, habría que decirlo, ¿no? Oiga, pues puedo fabricar un producto que no tenga nada de jugo, pues sí, pero no lo vendas como jugo, ni dices que le traes jugo. Es más, a lo mejor sería, contiene no fruit juice, etcétera, ¿no? Para evitar este engaño muy frecuente al consumidor en algunos productos. Vamos a pasar sobre nueces y productos de nueces, por Están favor. adulteradas si están infestadas o dañadas por insectos, sucias, hongosas o rancias. Se debe eliminar las nueces dañadas de los embarques. Las condiciones que pueden ocasionar rechazo son las siguientes: infestación por insectos y suciedad, hongos, rancias, material extraño, consultar NAD, aflatoxinas, almendras amargas, 5% max, 25 ppm HCN. Estándares de identidad, infestación por insectos y suciedad, hongos, rancias. Un problema que se presenta frecuentemente en el cacahuate es que cuando las condiciones de humedad son excesivas, se desarrollan, eh, generan las aflatoxinas. En los años 60 en Inglaterra hubo algún caso de mortandad de guajolotes que fueron alimentados precisamente con cacahuates. Entonces se estableció como un parámetro de calidad. Entonces, normalmente conservando las condiciones de humedad adecuadas se evitan todo este tipo de problemas, teniendo un buen control de plagas en el campo, usando productos aprobados en las cantidades indicadas, en los tiempos señalados. Les comento, pero solamente se puede asegurar quien lleva el control de la operación. Ustedes como usuarios, pues la verdad, no les recomiendo que crean 100% en lo que les diga su proveedor, a menos que lo auditen, que lo verifiquen y que trabajen de la mano con él. Pasamos con una de estas últimas categorías de alimentos, por favor. Margarina, mayonesa y aderezos. Existen estándares de identidad para margarina, mayonesa, aderezo francés y aderezo para ensaladas. Demás, sujetas a los requerimientos generales de etiquetado. Aceite mineral no es un ingrediente permitido. Ok. La parte final de esta breve presentación es un resumen de las causas de rechazos en el estado de Sinaloa por la FDA. Como ven, hablando de rechazos por tipo de producto, los mayores rechazos están en vegetales y frutas y pescado. Pues evidentemente, pues Sinaloa es de los principales o el principal exportador de este tipo de productos. Eh, si vemos, por ejemplo, rechazos por causa, pues está la presencia de pesticida inseguro, presencia de salmonela, que evidentemente estas dos primeras causas son las más importantes, hablando de frutas y vegetales. Y después hay problemas de etiquetado nutrimental, problemas de etiquetado de color, presencia de suciedad, no hay inglés, que también es un problema de etiquetado. Todo este resumen, tengo la presentación completa en 120 hojas. Quien lo desee, por favor, mándeme un correo y se lo hago llegar con mucho gusto. Pero hablando de salsas, también las causas de rechazo es problemas del etiquetado del color,
o bien no tenemos registrado el procesamiento ante la FDA como lo exige la categoría, problemas de suciedad, el etiquetado de conservadores que se utilizan pero no se declaran, no están en inglés, presencia de alérgenos. Bueno, quien elabore un producto similar, pues existe un dicho en México muy sabio que dice cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, si fabricamos salsas, pues la recomendación es veamos cuáles han sido los problemas que se presentan generalmente con salsas. Si fabricamos dulces, pues veamos cuáles son los principales problemas de detenciones originados en esta categoría. Entonces tenemos también vegetales, tenemos fruta y productos de fruta, tenemos lo que son las botanas, tenemos granos enteros, trigo, molidos, almidón, tenemos finalmente pescados y mariscos, que ahí las principales causas son presencia de suciedad y presencia de salmonela. Y bueno, la última diapositiva es la publicidad correspondiente con nuestra página web, teléfono, correo electrónico, página en Facebook. Eh, Nos faltarían unos minutos que quisiera que lo dedicáramos a tratar de contestar algunas inquietudes, preguntas que tengan los asistentes en este momento, por favor. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, por favor exprésenlo en la sección del chat. Voy a dejar de compartir esta presentación para tener acceso a la visualización del chat. Ok, entonces si alguien tiene alguna duda, por favor exprésela ahí. Está la pregunta que ya nos habían hecho sobre el vino. Recuerden que hablando del vino, las bebidas alcohólicas, muchas de ellas están bajo jurisdicción no de la FDA, sino del TTB, lo que antes era el ATF, Alcohol, Tobacco and Firearms, que ahora ya cambió de nombre desde hace mucho tiempo. Pero en materia de registro de instalaciones es materia de FDA. Hablando de etiquetado, no es competencia de FDA, a menos que el contenido de alcohol sea muy bajo. Entonces habría que hacer un análisis sobre cuál es la agencia que nos va a regular, porque puede ser o bien la FDA, el 90% de los alimentos procesados, puede ser el USDA, el Departamento de Agricultura, hablando de cárnicos, lácteos, o puede ser el TTB hablando de bebidas alcohólicas. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario. Pues mientras se animan a hacer preguntas, yo voy a hacerte una, aprovechando que estamos aquí. Se han acercado conmigo ciertas personas cuando empiezan a exportar, pero solamente quieren mandar una muestra de primera instancia antes de hacer un contrato como tal. Y tienen ciertas dudas si mandan las muestras así tal cual, o tienen que hacer una prior notice, o si tienen que hacer algún otro proceso para poderlo mandar a Estados Unidos, cuando es solamente una muestra. Si es vía paquetería, es requisito que presenten lo que es la notificación previa, que es un trámite que se puede hacer en línea directamente. Medio engorroso cuando se hace por primera vez y cuando se hace esporádicamente, pero bueno, es un requisito. De hecho, está establecido que el no presentar notificación previa constituye un acto criminal. O sea que en cualquier momento, así como le pasó hace 15 años con aquellos usuarios que bajábamos música de internet sin permiso, un momento dado la FDA presionó el botón y dijo a los 10 personas que están en este momento bajando, pues les voy a levantar un procedimiento, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Si la muestra la lleva un familiar, si va como regalo, no necesitan presentar nada. Pero si es vía paquetería, inclusive las empresas de mensajería, si no presentan esta notificación previa, normalmente no aceptan el producto, porque también ellos incurren en responsabilidad. Muchas gracias.
¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta? Anímense, ya sea en la sección de chat. Creo que podías mandar la presentación en PDF, ¿verdad? Para que la tengan todas las personas que se conectaron y pudieran consultarla un poquito más a detalle. Y si tienen Sí, alguna claro, duda. les estuve pidiendo su contacto para hacerles llegar la presentación al finalizar la sesión. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta. Pregunta Jarlín Gutiérrez. ¿Cuál es el proceso de etiquetado de alimentos? El proceso de etiquetado es que ustedes tienen que asegurarse, ya sea por ustedes mismos o por un tercero, que su etiqueta cumple las regulaciones. A diferencia del ATF, de la agencia que regula bebidas alcohólicas, que sí tiene un proceso previo en donde ustedes mandan la etiqueta y la revisa y la autoriza, la FDA no tiene esta revisión previa. La revisión es cuando ustedes mandan el producto y entonces sí, la FDA revisa que el etiquetado esté conforme. Entonces, o lo hacen ustedes o permítanme levantar la mano, o se meten en internet y buscan el proveedor de ese tipo de servicios que le pueda ser más conveniente para sus requerimientos. Pero el proceso depende exclusivamente de ustedes como fabricantes. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta? Bueno, igual, anímense ya, pues una última pregunta, el que esté disponible, ¿no? Parece que, bueno, se hicieron algunas durante la presentación de igual forma, pero si alguien aquí de los presentes todavía le queda alguna cuestión, pues es el momento, ¿no? Para este tema de FDA. Dulce Ixchel dice, buenas tardes. ¿Es el mismo proceso si se trata de una empresa grande que tiene una producción más extensa, digamos, que de una empresa pequeña en este caso? O sea, ¿es el mismo procedimiento que se sigue independientemente si es una pyme o es una empresa ya grande en este sentido? Sí, para nosotros como exportadores, sí. Para sus productores internos, Estados Unidos maneja algunas exenciones, claro, pero hablando de nosotros como exportadores, pequeños o grandes, tenemos que hacer el registro, no hay exenciones de etiquetado. Bueno, ¿cuál es la exención? Si alguien manda un producto a granel para ser procesado, reempacado y reetiquetado allá, estaría exento del etiquetado. Pero esto es porque se entiende que el producto va a tener un procesamiento posterior y la responsabilidad del etiquetado se da en el envasador final. Si tenemos un fabricante, un exportador de miel que lo hace en cubetas de 25 litros, pues difícilmente el consumidor final va a adquirir esta cubeta de 25 kilos, ¿verdad? A menos que quiera surtirse para algunos años. Pasaría con una etiqueta general que no necesariamente debe cumplir con todos los tamaños de la FDA. Y vuelvo a repetir, quien está obligado a etiquetar su producto con las regulaciones FDA es aquel que elabora un producto que va a ser adquirido directamente por el consumidor. Por lo demás, no. Desafortunadamente es el mismo proceso de registro de instalaciones para una empresa de 1,000 trabajadores que para una empresa familiar que tiene 2, 3 personas ahí eh, elaborando en la misma. Okay, perfecto. No sé, Rosangélica, si tenemos una pregunta adicional. Bueno, aquí entra ¿cómo se llama? Otra cuestión. ¿Es mucha la diferencia en los requerimientos en productos de consumo animal con los que no son de consumo animal o si hay alguna similitud? Bueno, la verdad todo esto es en alimentos para consumo humano. Te puedo decir en este momento, en los requisitos de registro de establecimiento también aplican para alimentos destinados a animales, pero te estoy sincero, en este momento
pues no tengo la información en cuanto a algún requisito diferente en materia de etiquetado. Será cuestión de hacer la revisión correspondiente y dar una respuesta más específica en cuanto a algunas diferencias puntuales en estas dos categorías de alimentos. Muy bien. No sé si alguien más tenga una pregunta. Tenemos espacio todavía para una última cuestión. Mientras tanto, pues bueno, Hernando, te agradecemos mucho el favor de tu tiempo. Sabemos que ahorita creo que tienes ahí una actividad adicional. Te agradecemos mucho pues el tiempo que te tomaste, ¿no? Por estar con nosotros el día de hoy, aquí aclarando algunas dudas e informando sobre todo pues a las personas y empresarios sobre todo que están con ese interés de aventarse el tema de exportar y lo importante, ¿no? Que es tener en regla o tener bien cuadrado todo lo que es la situación de FDA en este sentido, ¿no? Entonces, pues te agradecemos mucho el favor de tu tiempo por esto. Pues gracias a todos ustedes por Hay otra conectarse. pregunta en el chat, ¿Sí? aprovechando. Igual pregunta, creo que es Roberto Pérez. FDA tiene oficinas en México. Bueno, las oficinas para México y Centroamérica creo que están en Costa Rica. Sí tiene una representación porque una de las funciones de FDA es la colaboración con los gobiernos, sobre todo con gobiernos donde pues México pues, era su principal socio con este asunto de la pandemia, pues ha habido algunas afectaciones, pero la FDA ya ha adquirido la política del trabajo en conjunto con aquellos gobiernos que elaboran para asegurar el suministro de una provisión de alimentos segura para ambos lados de la frontera. Si lo tienen y puedes consultar la ubicación y datos de contacto en internet sin problema. En este momento no los tengo. Muy bien, perfecto. Bueno, pues de nueva cuenta, Hernando, te agradecemos mucho pues el favor aquí de tu tiempo y no sé si tengas algo más que agregar, mejor dicho, algún comentario adicional, pues adelante. No únicamente agradecer a los participantes y a la Secretaría de Economía de Sinaloa esta oportunidad. Nuestros datos de contacto ya lo tienen. Si tienen alguna duda, pregunta en genérica, sin compromiso. Una vez definiendo cuáles son los requerimientos, pues podemos ya personalizar alguna oferta, algún paquete de servicios para quien requiere ese tipo de ayuda, desde lo que es enviar una muestra hasta lo que es cumplir con el etiquetado de varios productos, el registro en varias categorías de alimentos, etcétera. Gracias por su participación y quien tenga alguna duda a través de los datos de contacto, con mucho gusto podemos seguir en contacto con ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias, Hernando. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy para el webinar Puro Sinaloa. Manténganse pendientes, vamos a traer más temas interesantes en tema de comercio exterior, de promoción internacional. Y bueno, aquí nosotros nos despedimos y nos vemos en una edición adicional de webinar Puro Sinaloa. Muy buena tarde a todos. Hasta luego. Gracias.